Nuestra herencia sistémica, heredamos cosas de nuestros abuelos, bisabuelos, otras generaciones. Y al igual que heredamos el color del pelo y tal, físico, pues también hay una herencia de cosas que se han quedado sin terminar. Llegar al amor en todo el sistema familiar. Digamos que es el motivo principal de querer hacer este tipo de trabajo. Y yo cuando lo he visto digo, ¿pero cómo es posible esta persona? La persona empieza a abrir un campo que no tenía esa visión antes de hacerlo. Cuando el movimiento comienza, lo que empuja al representante es el sistema familiar. Lo que nos muestra el sistema es aquello que está escondido. ¿Has visto cambiar a alguien radicalmente su vida después de una constelación? A más de una persona, a mí misma. Sanar en cualquier terreno de la vida es una toma de conciencia y nace del interior. Uno enferma si el interior está enfermo. Es muy importante tener a la madre y al padre en el lugar que le corresponde. ¿Qué es lo más sorprendente que has podido ver en una constelación? Pues hay muchas sorpresas. Lo sorprendente que es, pues aquello Hola María Ángeles, bienvenida al Valor de lo Aprendido. O bueno, más bien aquí bien halladas, ¿no? En este hermoso lugar. Pues sí, muchas gracias. Que me parece mágico para tener esta conversación contigo. Sí, te lo agradezco muchísimo. Me hace mucha ilusión estar aquí hablando un ratito. Además que estamos justo en el lugar de trabajo, ¿no? Donde se miran las cosas. ¿A que sí? Bueno, es el lugar de trabajo, también es el hogar, o sea que se mezcla un poco todo. Y es que hoy vamos a entrar en un mundo donde las piezas invisibles de una historia familiar pueden cambiar la vida de una persona como no nos podemos imaginar. Entonces, María Ángeles, quiero que me cuentes cómo es posible que en una constelación familiar puedas descubrir y cambiar cosas de tu vida. ¿Cómo se lo contarías a la gente? Bueno, la verdad es que cuando alguien pregunta qué es una constelación familiar y cómo funciona, es complicadico de explicar en el sentido de que hay que experimentarlo. Porque si yo te digo que lo que se hace en una constelación es ver, ver significa que la persona no hace nada, la persona que quiere constelar un asunto, un problema o cualquier cosa, se sienta tranquilamente y entonces está observando cómo sus representantes actúan. Y en esa observación es donde, digamos que confluye el punto que va a hacerle consciente a la persona del origen de su problema o de algo que no la deja ser libre. Y tú me dices, vale, ¿y eso cómo se ve? Pues se ve simplemente teniendo el ánimo y las ganas de desliar nudos. Ajá, cuando una persona quiere desliar nudos de su mismo sistema familiar, entonces es cuando se pone a disposición de que ese mismo sistema se le muestre. Y es una cosa muy bella, muy, muy sencilla y muy esclarecedora al mismo tiempo. Y tú, realmente, para alguien que no sepa absolutamente nada de qué es una constelación familiar, aunque, bueno, si me permites, yo siempre sé que he oído y me has dicho también que una constelación realmente es como poner orden y que siempre sale la verdad. ¿Cómo es eso? Pues eso es así, tal cual. Poner orden es, imagínate que tú tienes en tu casa un armario o un cajón o lo que sea, que vas guardando cosas, ¿no? Entonces nuestra herencia sistémica guarda, heredamos cosas de los anteriores que han venido antes que nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, otras generaciones. Y al igual que heredamos el color del pelo y tal, físico, pues también hay una herencia de cosas que se han quedado sin terminar. Vale. Y han atascado, por así decir. Entonces, claro, que en el momento en que uno se pone a desliar ese nudo, pues ¿qué ocurre? Que la persona empieza a abrir un campo que no tenía esa visión antes de hacerlo. Entonces, la magia de la constelación es porque
es fácil, es sencillo Mm. el poder desliar ese nudo, ¿sabes? Disculpa que te interrumpa, espero que te esté encantando este podcast. Si te gustaría tener más visibilidad como esta invitada o te gustaría llegar a más gente gracias al poder y a la magia de las redes sociales, a la inteligencia artificial y a crecer y tener más expansión en tu proyecto o tu marca, te voy a dejar en la descripción de este vídeo un link secreto donde te voy a enseñar cómo puedes hacerlo y cómo te puedo ayudar a conseguirlo. Y ahora sí, seguimos con el episodio que está muy interesante. Yo recuerdo que me viene ahora a la mente que en Netflix precisamente hay una serie, Mi otra yo, que lo explica súper bien lo que es una constelación o más bien se ve qué es lo que pasa adentro, ¿no? Sí, es verdad que esa serie a mí me gusta muchísimo porque muestra con bastante veracidad y siendo muy fiel además a lo que son las constelaciones, muestra el bagaje que llevan los personajes, al fin y al cabo son personajes, ¿no? Pero muestra cómo van desliando sus vidas a raíz de hacer ese movimiento sistémico. Y lo hacen de una manera tan pulcra que a mí me encanta y lo recomiendo siempre. La recomiendo que se vea varias veces, no es muy largo. Y a raíz de ahí la persona como que dice, ay, pues yo quiero experimentar, que no lo he hecho nunca, pues le dan ganas de ver qué es lo que pasa o entiende que es una herramienta que le puede servir. Y quien ya sí tiene experiencia en constelar, pues como que, claro, ves lo que realmente tú vives cuando haces una constelación. Está muy bien la serie. Perdona, y hay otra que se llama Encanto, que son de dibujos, y esos también son constelaciones, porque la casa se va cayendo, cuando Bruno, el tío está escondido y hasta que él no sale detrás de esas paredes, no se reconstruye todo con amor. Eso es lo importante, lo que Bert Hellinger tiene también en un libro que se titula Las órdenes del amor. Y es que llegar al amor en todo el sistema familiar. Digamos que es el motivo principal de querer hacer este tipo de trabajo, de herramientas, de utilizarlas. Llegar al amor y desliar cualquier otra cosa que no sea así. Y lo acabas de mencionar, el nombre de Hellinger. ¿Quién es ese señor? Pues a ese señor le tenemos que agradecer que podamos nosotros ahora tener esta herramienta en nuestras manos, porque él es una persona, fue una persona que estuvo años viajando y viviendo también en tribus de África y tal. Y allí parece ser que entre todos sus conocimientos, sus enseñanzas y terapias, se dio cuenta de que había algo que no terminaban de sanar las personas que la atendían. Y de algún modo, que me hubiera gustado muchísimo preguntarlo a él directamente, como estamos hablando tú y yo, pero ya no hay esa oportunidad. Entonces, parece ser que él ahí descubrió algo que le hizo darse cuenta que era muy importante ese orden del amor en el sistema familiar, quizá porque esas tribus, esos lugares, pues ya sabes tú que al clan le tienen un respeto y a las personas que son cuanto más mayores, más respeto a su enseñanza, a su conocimiento de vida. Entonces, con ello es con lo que de algún modo pues fue creando esta forma, esta cuestión que le llamó constelaciones familiares. ¿Y tú lo has aprendido de él? No, es que yo no le conocí, me hubiera encantado. Bueno, me refiero a Pero, claro, exacto. la teoría, la práctica. Exacto, pero yo me formé en una escuela, Vale. escuela de constelaciones, con una consteladora que sí fue discípula directa de él. Y claro, lo hizo o hace, no sé ahora mismo, pero de una manera muy fiel a lo que él hablaba, a lo que él quería, de cómo se tenían que desarrollar estas terapias.
Vale. y lo aprendí de ella. Y bueno, lo hago, es verdad, un poco a mi manera también. Quiere decir O sea, que, porque no es lo mismo, ¿no? Depende de la consteladora, lo hace diferente a otra persona, o sea, tú lo harás diferente a otras personas diferentes de ti, ¿no? claro, claro, sí, así es. Bueno, Aunque la siempre, enseñanza sea la misma. efectivamente, aunque otras personas estén formadas en otras escuelas Ujú. y tengan también, pues, sus profesores hayan sido también discípulos de Fegelinger, no sé. Pero es cierto que cada uno tenemos nuestra manera de poner en práctica o de hacerlo adecuándonos a lo que cada quien es. Yo he asistido a otras constelaciones, yo he hecho constelaciones desde hace muchos años para mí, antes de tener la formación. Y claro, es lo mismo, pero como tú dices, unas pinceladas que son un poco diferentes, sí, sí que las he visto. Vale. Y María Ángeles, realmente, porque yo me estoy preguntando, o sea, si yo ahora tú y yo nos pusiéramos a hacer una constelación, o sea, con más gente, porque esto involucra, ¿no? Un montón de gente que no se conoce. Eso es importante añadir, que la gente no se conoce de nada. Bueno, a veces pueden Bueno, conocerse. sí, pero que normalmente la gente no se conoce. Y bueno, quiero que lo expliques tú. ¿Cómo es la dinámica o qué es lo que dices tú o cómo se empezaría una constelación? A ver, la constelación grupal pueden haber personas que se conozcan, Ujú. incluso hay que se hacen de parejas, con familiares, sí, ¿por qué no? Lo interesante, y creo que es a eso a lo que tú te refieres, es que los representantes que salgan Vale, sí, sí, sí. no sean conocidos. Es mejor Ujú. porque no hay una implicación a lo mejor de como ya conozco a esta persona, pues puede que me salga de lo que es la constelación en sí. Pero ¿sabes lo que pasa? La magia que tiene, que cuando el movimiento comienza, lo que empuja al representante es el sistema familiar. Con lo cual, no hay una implicación personal, que a veces hay quien ha pensado, pues yo, como conozco a mi madre, bueno, primero que es mejor que no la conozca el representante, pero sí, Vale. imagínate que sí. Pues como la conozco, voy a actuar de acuerdo a lo que sé que quiere trabajar. Pero la sorpresa viene cuando ves que es el propio sistema el que mueve y esa madre o esa hija pues puede hacer o decir cosas que ni siquiera se imagina. Porque lo que sale es la verdad, que antes hablaba Sí. de que sale la verdad. La verdad es lo que es, lo que nos muestra el sistema es aquello que está escondido, aquello que eh, nosotros con nuestra vorágine y nuestra mente creemos, pues lo hago así, lo hago asado, vivo una vida más o menos ordenada, pero no sabemos las cosas que hay escondidas. Y ahí en una constelación sí que se muestra. Y a veces sorprende muchísimo el que, bueno, pues salgan hechos y vivencias pues, muy, muy diferentes a lo que la persona lleva en mente. Claro, porque yo he estado en constelaciones contigo y, y cuando ves a la gente representar a X, ¿no? Del sistema familiar o de lo que sea, es que realmente es como si te convirtieras en un actor o una actriz y cambias por completo y sientes cosas que no sabes de dónde vienen, pero tú las representas. O sea, eso me parece súper mágico y súper una locura porque no sé de dónde viene, pero viene de algo que me hace actuar así. Y yo cuando lo he visto digo, pero ¿cómo es posible esta persona está actuando? O sea, representando un papel, pero que, no sé, como que le llega algo. Y eso me parece lo más mágico, ¿no? De estas constelaciones y de esto que estamos hablando. Sí, ahí está el kit de la cuestión, que no representa que un actor, que yo también hago teatro, un actor, una actriz, se aprende un guión, un papel, y entonces está actuando. Y tú dices, o es bueno o es malo, según se haya metido en el personaje. Pero eso es una cosa. Pero como bien dices, y tú lo has comprobado, cuando un representante mueve algo,
habla, expresa cualquier cosa, no es la persona, no tiene nada que ver, es el sistema familiar. A ver, quisiera explicarlo de una manera un poquito más clara a lo mejor. Es Adelante. como si hubiera algo escondido, guardado en en el linaje familiar, En el árbol genealógico. más o menos, y no ha salido a la luz, pero el mismo sistema no está en orden, no está feliz, no está contento porque queda ahí cosas, nudos, como decía antes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al ponernos al servicio de ese sistema, abrimos esa cajita y ahí es donde van apareciendo todo lo que tú estás comentando, esos comportamientos o esas expresiones que nadie espera, que nadie sabe, sino que el propio sistema lo muestra. ¿Para qué? Para que la persona que está haciendo el trabajo de la constelación pueda ordenarse o ordenarlo y quedar libre. Si al fin y al cabo, ¿qué se pretende con hacer una constelación? Quedar libre de cualquier carga y que el sistema esté lo más pulcro y lo más tranquilo posible, Pero desde el amor. yo he visto también que se puede hacer una constelación, algo de que tenga que ver con la familia, pero también que no tenga que ver con la familia, alguna cosa tuya, sentimental, de trabajo. O sea, eso también se puede hacer. Sí, sí, sí. Efectivamente se puede constelar todo aquello que atañe a la persona. Es decir, puede ser el dinero, puede ser las relaciones, como tú dices, puede ser un familiar o no, puede ser una enfermedad, un problema que la persona tenga, que ve que se le repite y que no ve Ese ningún patrón. modo de quitarlo de encima. Todo lo que atañe a la persona, todo. Porque es lo que decía, cuando tú te pones al servicio del sistema, te va a mostrar de dónde viene el que tú tengas este problema y a la hora de terminar la constelación, de liarlo y dale, ya está. ¿Y has visto cambiar a alguien radicalmente su vida después de una constelación? Claro, a más de una persona, a mí misma. Sí. Claro, porque te haces consciente, cuando una persona se hace consciente de sus historias, de su vida, puede cambiar lo que quiera, porque ya sabe lo que ha hecho, que no era suyo, de dónde ha venido todos los problemas, y lo cambia, ya lo creo. Y he visto personas, pues incluso con un problema de salud, sí, importante, y bueno, cambiar, que el Radicalmente. médico dice, bueno, y esto, qué bien que estás, ¿no? Y bueno, ya está, yo no sé si la persona explica o no lo que ha hecho, pero claro, piensa que sanar en cualquier terreno de la vida es una toma de conciencia y nace del interior. Uno enferma si el interior está enfermo. Vale. Entonces, como nace de ahí, también podemos recuperar nuestro estado natural Nuestra de herencia, ¿no? sanación. Nuestra herencia natural. Exacto. Ujú. Así es. ¿Y cuál sería la ciencia detrás de todo esto? Porque veo que hay gente que a veces dice que esto es como pseudociencia. O sea, ¿tú qué le dirías? Bueno, realmente cuando presentan a Hellinger por ahí, por ver Hellinger y no sé qué, lo dicen, era un pseudocientífico y todo eso. Mira, yo te puedo decir por los años, por mi experiencia de vida, que hace, ¿qué te digo?, 50 años, era muy difícil acceder a muchísima información, muchísimas cosas que hoy, pues con las tecnologías, por ejemplo, se llegan muy rápidamente. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido un cambio evolutivo también en la persona, en la sociedad. Y claro, la persona toma ese control de sí mismo. Y al tomar ese control de sí mismo, la sanación viene por sí sola. La ciencia que tú me hablabas, pseudociencia y ciencia. Lo que quería también
hacerte comprender a lo largo de estos años vividos míos es que cosas que yo estudié, cosas que aprendí hace muchísimo tiempo, ahora la ciencia oficial lo está reconociendo. Entonces, eso de pseudociencia es porque o quizá no han llegado a comprender el término completo de lo que es una constelación, entonces lo toman como algo, ¡buah! No sé cómo funciona esto, pues no le puedo poner, no puedo catalogarlo. Pero con el tiempo hemos visto, yo lo he visto y personas de mi edad pues lo saben, que con los años se ha demostrado muchas cosas y la ciencia está diciendo esto es así, esto es así. Van cambiando el discurso. Totalmente. Al final va saliendo Pero yo lo que creo es la que, verdad que claro, comentabas. sí, pero yo creo que es porque al fin y al cabo el transcurso de la vida es eso, es un aprendizaje. Estamos aquí para aprender y para disfrutar de esta trayectoria de vida que sabemos que tiene un principio y un final, pero en ese aprendizaje colectivamente pues también se muestra, no solamente individual. Y esto es lo que hemos vivido estos últimos años, que las cosas han cambiado bastante. ¿Piensas que hay más conciencia colectiva en la época actual que estamos ahora? No sé si hay más o menos. Lo que hay es más información, lo que hay más acceso a cuestiones que antes eran muy complicadas de llegar a ellas. Pero esto también es un poquito, hay que tenerlo con mucho cuidado, porque con tanta información a lo mejor nos perdemos un poco. Entonces, yo creo que depende de la persona. La persona tiene que hacer una criba e ir mirando. Lo que sí estoy muy convencida por mí misma, por mi trayectoria, es que si hay una herramienta que a mí me ha servido, yo la he empleado, yo la he estudiado, yo la he trabajado. Kinesiología, por ejemplo, en fin, cuando la kinesiología no se conocía. Cosas así, ¿no? Bueno, pues yo me he metido en ello y he querido indagarla y he visto que tenían un resultado bastante positivo. Bueno, pues bien. ¿Pero qué ha ocurrido? Que una cosa me ha llevado a otra. Y esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta todos los seres humanos. No quedarnos estancados. Si algo hemos descubierto, lo hemos experimentado, quizá esa misma experiencia o esa misma fuerza interior nos puede llevar a otro estudio o a otra cosa nueva que nos descubra una parte más de nosotros y del universo. Es el caminante, ¿no? Que va andando y va descubriendo su propio camino. Eso es. Sí, sí. Yo creo que ahí es donde radica. Y tener, bueno, pues un equilibrio entre lo que se hace. ¿Y qué es lo más sorprendente que has podido ver en una constelación? Pues hay muchas sorpresas y cada vez te sorprende. O sea, esto es algo que está vivo, está abierto. Lo sorprendente que es, pues aquello que te abre los ojos y que de pronto dices, uy, y ni siquiera estaba en mi pensamiento que esta persona podía expresar de este modo lo que ha ocurrido. Te voy a contar, aunque no es aconsejable hablar, destripar o enmarañar una Sí, constelación. porque se queda ahí, ¿no? Lo que sucede se queda ahí. Efectivamente. Cuando se termina, yo a todo el mundo le digo olvidarlo, porque no lo digo yo, lo decía Hellinger. Olvidarlo, no estar dándole vueltas para no estropearlo, porque a lo largo de los días, de las semanas, eso va haciendo su colocación, no es algo inmediato, sino que necesita un tiempo. Bueno, pues a lo que voy. Hay una cosa que, bueno, sí que fue sorprendente, como tú dices, y es que una persona viene y se constela y aparece ahí como que eso podía venir de una generación por parte paterna, de una generación, o no sé si era varias generaciones atrás, no me acuerdo exactamente cuántas, y un suceso que ocurrió en el cual aquella persona, pues parece ser que fue como tiroteada o algo de eso y falleció en un momento muy duro o algo parecido. Bien,
por no destripar. ¿Y qué ocurre? Que la persona que había constelado investigó en su familia, anduvo preguntando qué había pasado con sus antepasados, ¿no? Y efectivamente, luego al cabo de los días me llamó y me dijo, pues encaja perfectamente porque resulta que este familiar estaba en la guerra y efectivamente murió de un disparo. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo esto? Pues no sé, has mencionado antes la serie Mi otra yo. No sé si recordás el momento en el que le pega el tiro a la niña. ¿Cómo eso se puede mostrar? Pues porque, lo que hemos dicho antes, porque nos ponemos al servicio del sistema y el sistema se sana a sí mismo cuando descubre la verdad. Si al fin y al cabo es ver lo que hay de una manera sencilla. ¿Y te has encontrado a alguien que se haya molestado o haya salido peor de una constelación? A ver, molestado no a nadie. Peor, creo que entiendo que tú quieres preguntar, peor de cuando entró o que se encuentra mal, ¿no? A lo largo de los días o en ese momento, porque a veces... Bueno, en ese momento, quizás porque se remueven muchas cosas y sale un poco pensando en todo lo que ha sucedido, o a lo largo de los días también puede ser, no sé. Claro, a veces sí que puede pasar que si te ha impactado mucho Eso es, si te impacta. lo que has visto de tu propio sistema, porque no lo esperas, que es lo que estábamos hablando antes, pues sí, pasa que a lo largo de los días o en ese momento ya se va como, uff, ¿y esto? ¿De dónde viene? ¿O por qué ha ocurrido? ¿O cómo ha salido? No lo entiendo. Sí, puede ocurrir que la persona no entienda, no comprenda. Y entonces pasan unos días y contactan conmigo y me preguntan, oye, pues mira, resulta que yo no dejo de dar vueltas porque me impactó y quiero entender un poco más. Entonces, bueno, pues ahí depende del caso, se le puede aconsejar o no pienses en ello, déjalo que se vaya ordenando solo y no pasa nada, que no te asustes porque no pasa nada. O aconsejarle que dentro de un tiempo vuelvas a hacer algo que tenga relación y puedas... Mira, yo hablo siempre de las capas de cebolla. Cierto. Porque una cebolla tiene muchas capas. La primera vez sacas esa cascarilla que tiene, luego vas ahondando hasta llegar al fondo. ¿Y qué ocurre? Que la persona que nunca ha constelado y empieza a quitar esa cascarilla, pues a lo mejor no comprende qué es lo que pasa o cómo funciona realmente. Pero en la medida en que lleva ya varias constelaciones hechas, va comprendiendo el conjunto de lo que hace. Y ahí desaparece todo tipo de traba o de miedo. No, simplemente sabe que eso que ocurre es sanador, lo ha ordenado y ya no se queda con nada. Se va a su casa, sigue con su vida y simplemente se le ordena. Y creo que también se pueden hacer incluso constelaciones individuales, ¿no? Sí, Hellinger facilitó esa posibilidad pues para quien lo desee. Se hace con muñequitos, yo creo que también a lo mejor has visto alguna vez, o en la misma serie que constelan con unos metaquilatos. Eso es. Es lo mismo un metaquilato que otro tipo de muñeco. Sí, la diferencia, porque hay una diferencia, no es el resultado es igual. La diferencia es que la grupal, como estamos hablando, son los representantes los que manifiestan cosas y la persona se sienta, no hace nada, solamente observa. Y en la individual, lo que sucede es que la persona es la única que está haciendo el movimiento con los muñequitos. Y bueno, pues es un poco distinto. Habría que probar las dos cosas para que cada quien pueda elegir. Pero realmente no es que una sea mejor que otra. No. El proceso o el trabajo es el mismo. Es lo mismo. Todo depende de la persona.
Si la persona quiere observar desde fuera, no implicado, pues lógicamente grupal, porque no hace nada, solamente está mirando qué está sucediendo. En la otra se implica más porque es ella, esa persona, la que está moviendo el sistema, le empuja a ella para que Vale. mueva los muñecos. Es la diferencia. Vale. ¿Y hay casos en los que simplemente recomienden no hacer una constelación? ¿Sí? ¿En qué casos? Pues mira, por ejemplo, casos de una grave enfermedad mental, una esquizofrenia, una cosa así, Hellinger no recomienda realizarlo porque la persona ya tiene un problema añadido que es con ella misma, entonces quizá le pueda perturbar y bueno, pues no se recomienda. Y también es cierto que los chiquitos, los niños, tampoco, hasta que una persona no es adulta con Para 18 que no sea años. mayor de edad. Claro, Vale. no es que sea mayor de edad, sino que ya tenga una capacidad de poder comprender qué es lo que está De ocurriendo. decisión. Claro, pues tampoco se recomienda. O, no sé, personas que están muy deterioradas cognitivamente, Vale. tampoco podrían entender a lo mejor qué es lo que ocurre. Y si alguien quisiera mejorar su vida sentimental o alguien ha sufrido abusos o ausencia de padre, madre, algo así, ¿eso cómo se podría ver? Mira, esto es muy importante Vale. porque lo primero que se tendría que empezar a ordenar es al padre y a la madre. Son las personas que te dan la vida. Es más, si tenemos en cuenta que el feto, cuando se está formando dentro del vientre materno, coge la sangre, coge a través del cordón de la sangre del padre y de la sangre de la madre y crea su propia sangre. Si ya tenemos en cuenta eso, ¿qué quiere decir? Si lo vemos en una figura, sería como la rama, una rama de aquí y otra rama de aquí de un árbol y nace una nueva ramita. Quiere decir que si esa nueva ramita tiene cosas heredadas de las ramas más gordas o las anteriores, que en este caso son los padres, los abuelos, etcétera, pues no va a tener la capacidad de desarrollar una vida ligera y armoniosa y se va a encontrar, exacto, con problemas, por ejemplo, los que tú planteas. Sí que vienen personas que han sufrido abusos, como tú dices, incluso por parte de familiares, claro, eso que crea un conflicto bastante importante. Y en una constelación tú dices, bueno, ¿y qué arregla si hace una constelación referente a esto? Pues se ha visto en más de una ocasión que ese comportamiento viene heredado de otros familiares que ocurrieron cosas en otras generaciones y la persona con esa que viene de la misma rama pues lo va heredando, lo va siguiendo. Cuando ordena al padre y la madre, que es lo primero, lo principal, su vida también se ordena. El dinero, la relación que pueda tener con otra persona, sentimental me refiero, o tanto escasez como fluidez en el trabajo. Todo esto es muy importante tener al padre y la madre, lo primerico. Y a raíz de ahí, pues todo lo demás. Y eso en cualquier ámbito, ¿no? De sentimental, de dinero. Efectivamente. Es muy importante tener a la madre y al padre colocados sitio. en el lugar que le corresponde y tú coger el lugar de hijo o hija. Porque también se ve en algunas ocasiones que el hijo adopta el patrón del padre y de la madre o de la madre y entonces no es libre de elegir su propio destino, pero cuando lo colocas a ellos quedas libre completamente. Y pues a mí me viene a la mente entonces, María Ángeles, es como que realmente a lo mejor no tenemos o venimos al mundo con esas cargas y no tenemos libertad total. Siempre vamos a tener esas
eso a nuestras espaldas. O sea, siempre vamos a tener que luchar y liberarnos. O sea, no podemos escaparnos de esto. ¿O tú qué Mira, opinas? esto es, claro, es opinar, porque la verdad absoluta no la tiene ni el científico más científico, hablando de ciencia. Quizá es un poquito de todo. Si esa herencia nos pesa porque nos atasca en nuestra trayectoria, esto lo tenemos todos, es un común denominador y quizá lleva a las sociedades a tener conflictos también, que es lo que estamos observando cada vez más. Una sociedad puede estar muy liada, pero porque los individuos ya lo están de por sí. En la medida en que el individuo va aligerando su equipaje o su bagaje, la sociedad también lo hace. Mira, esto yo lo pongo un poco así como cuando tiras en un lago que está quieto, parado, tú lanzas una piedra, ¿qué sucede? Pues que hay unas ondas y esas ondas cada vez son más expansivas hasta que llegando a la orilla. Pues esto es lo mismo. Entonces yo creo que si buscamos un poco la similitud con la propia naturaleza, vemos árboles que crecen, y tú lo habrás visto también, con unas raíces así como muy entrelazadas, muy complicadas, y el árbol está vivo pero está muy liado. Raíces aéreas adventicias. Por ejemplo, lo has entendido, tú lo sabes muy bien. Otros no, otros nacen con un tronco muy recto, muy erguido y sano. Entonces, ¿quién tiene verdaderamente la respuesta a si hay una herencia tal o cual? A lo mejor es su naturaleza. Puede ser la misma naturaleza de la especie. Sí. Ya que has estudiado botánica, habrás visto que hay unas especies que son más, bueno, que se comportan de un modo u otro dependiendo de su naturaleza propia. Bueno, pues el ser humano a lo mejor también. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando uno va descubriendo cómo funciona esto de ver el sistema y de ponerse al sistema sistémico, para la redundancia, de la familia, como si hay un comportamiento heredado, viene de algún sitio. ¿Será que es así, como tú bien preguntabas, en todo el mundo? No lo sé, no tengo todas las respuestas, ojalá. Pero bueno, siempre es bonito que nos quede algo por descubrir. Y bueno, la verdad es que en este canal me siguen muchos emprendedores, ¿no? Gente que tiene negocios. Y yo quería preguntarte, ¿se puede constelar un negocio o proyecto? Claro. De hecho, hay personas, empresas, que contratan a consteladores. No me digas. Sí, aunque te sorprenda, para poder poner en marcha pues nuevos proyectos y que las personas estén pues más destinadas a llevarlo a cabo y a que sea exitoso. ¿Por qué? Porque estamos hablando todo el tiempo de que en una constelación quitamos cargas, quitamos cosas, pero claro, ¿qué ocurre cuando tú te has quitado un peso? Pues que vas más ligero. ¿Y eso qué hace? Que tu visión cambia. Se expande. Claro, y cambia también en cuanto a tu futuro. Entonces tú te puedes en una constelación encaminar a ello. Ese futuro, yo voy hacia él sabiendo que tengo el apoyo de mis ancestros, pero al mismo tiempo la libertad. Si yo quiero emprender un negocio o estoy ya implicado en ello o trabajo en este mundo, pues claro que puedo decir, ahora voy a proyectarlo de modo exitoso y de modo libre. Mirando al futuro. Mirando al futuro y próspero. Claro que sí. Qué bueno. María Ángeles, si tuvieras que llevarte de este podcast una sola palabra, una sola frase, ¿qué dirías? Diría comodidad. Sí. Porque me he sentido todo el tiempo muy cómoda contigo. Me alegro un montón. Muy a gusto, has hecho algo fácil
de llevar, puesto que es muy cercano. Entonces, me quedaría con eso. Qué bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a Y ti. para terminar, bueno, si la gente quiere saber un poco más de ti, cómo contactar contigo para una constelación, en la descripción del vídeo pues van a tener tu Instagram y ahí te lo dejamos para que la gente te contacte. Vale. Y nada, pues María Ángeles, lo he dicho también, yo también me he sentido súper cómoda, así que nada, ha sido un placer y bueno, pues hasta la próxima. Igualmente, Nos veremos por el camino, como siempre digo yo. igualmente. Muchísimas gracias, Laura.